¿Cómo se gestó la carrera de Vicente Fox? La carrera de Fox es toda una paradoja. Si no hubiera el desprestigio de los políticos en los años 90 y 80 de que no sabían gobernar, no hubiera crecido esa aura en que los empresarios que eran exitosos en sus gobiernos, en sus empresas, pudieran hacer lo mismo en el gobierno. Es la época que se empieza a pensar que la empresa puede pasar al gobierno para resolver el caos. Este es el ambiente que le permite a Cloutier, en la campaña electoral del 88, reclutar a Fox, un empresario mediano de León que no se había metido para nada en la política. Toda su vida había estado en una empresa transnacional refresquera. ¿Qué eran los amigos de Fox? Los amigos de Fox fue una estructura ideada por una serie de personas atrás de él, que le permitió a Fox apoderarse del PAN. No eran panistas, que le permitió arrebatarle al PAN la candidatura presidencial para su candidato y que le permitió hacerse del dinero que le hizo posible el financiamiento de la campaña. Amigos de Fox es el que arropa y el que está en el poder a Fox, mientras que el PAN solo prestó el membrete. ¿Vicente Fox fue un verdadero panista? No. Vicente Fox quizá fue panista en el sentido de que es católico, quizá es panista en el sentido de que cree en la empresa y en la propiedad privada, pero el ideario panista no tiene nada que ver con el pensamiento de Vicente Fox. Los expertos en el panismo piensan que el PAN no gobernó por primera vez con Vicente Fox, porque de hecho los panistas en el gobierno de Fox fueron muy escasos, sobre todo en la primera parte de su mandato. ¿A qué te refieres con pareja presidencial? La pareja presidencial fue un término que acuñó Fox para involucrar a su esposa en las tareas de gobierno. Cuando andaba en sus actos públicos decía, no tenemos dinero, pero les voy a pasar su recado a Marta. ¿Por qué a Marta? Porque a Marta había construido una estructura que le permitía estar haciendo relaciones públicas. Se llamó Vamos por México. A partir de ahí, él empezó a involucrar a su esposa en las tareas de gobierno y llegar al absurdo de cogobernar. ¿Por qué absurdo? Porque la Constitución es muy clara. Se deposita el poder en una sola persona que se denomina Presidente de la República. Y con esa intención trató que su sucesor fuera Marta Sagún. En materia económica, ¿cuál fue el principal rasgo de su desempeño? En materia económica, el principal rasgo de su desempeño fue la estabilidad. Al igual que los gobiernos anteriores, no consiguió que el crecimiento del PIB tuviera los índices prometidos. No lo logró. Sin embargo, las traumáticas devaluaciones no se dieron, las usuales fugas de capitales no se dieron, la deuda estuvo en niveles manejables y heredó una economía solvente, pero sin crecimiento suficiente para los sectores de la población. ¿Moderniza el foxismo la administración pública? No. Fox hace una serie de innovaciones que en realidad terminan siendo ocurrencias. Él, por ejemplo, en materia de corrupción, desarrolla toda una estructura y toda una serie de leyes y reglamentos para enfrentar la corrupción y fracasa. ¿Por qué?
porque todo esto que desarrolló solo servía para la apariencia. Nunca tuvo la voluntad política para perseguir al corrupto. Y por eso no pescó a los grandes peces que prometió durante su campaña. ¿Cuáles fueron los principales escándalos de su gobierno? Los principales escándalos de su gobierno hacen fila. Yo quisiera aquí mencionar, por ejemplo, que prometió resolver la crisis chapaneca del EZLN en 15 minutos y ni siquiera consiguió la foto. Intentó construir un aeropuerto y fracasó porque no tuvo la precaución de tener los terrenos suficientes para él mismo. Y así podríamos ir sumando. Pero la gran paradoja es que mientras él tropezaba, su adversario, desde el gobierno de la Ciudad de México, hacía avances. Fox, en sus escándalos, le construyó la carrera política a Andrés Manuel López Obrador.